Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio íntimo en el que vamos a estar conversando un tema sin pelos en la lengua, un tema que nos reúne a todas porque está inspirado primero en el amor, en el cariño, en el respeto, es conocer qué es violencia para poder prevenirla en nuestras vidas y prevenirla en la vida de las personas que amamos. Quiero darte la bienvenida, querida Jimé. Tan linda, gracias, Caro, por la invitación a tu espacio. Y de verdad, súper honrada de estar aquí con todas tus seguidoras, con todos tus seguidores, porque lo que vamos a hablar, yo creo que nos abraza a todos, sin distingo alguno, no importa el color ni de camisetas, ni de partidos políticos, incluso ni de géneros, porque yo siempre he dicho que juntos, hombres y mujeres, es para co-crear una sociedad mucho más armónica, mucho más dignificante y amorosa, especialmente para los niños, niñas y adolescentes, y pues nosotras las mujeres que durante tantas décadas, Miss Caro, hemos sido tan vulneradas. Muchísimas gracias por esta invitación en nombre de la Fundación Colombiana contra la Violencia Vital. A ti, Jimé, gracias por estar aquí, gracias por todas estas mujeres valientes que se están conectando poco a poco. Las invitamos a que se unan para que demos inicio. ¿Te parece? Claro que sí. Bueno, miren, nosotras aquí hablamos, ya llevamos un rato hablando entre nosotras, un rato largo. La gran conclusión de esta previa es que el tiempo no nos va a alcanzar para hablar de todo lo que queremos hablar, así que vamos a tratar de abarcar la mayor cantidad de información que sea posible. Lo que no nos va a alcanzar el tiempo lo vamos a estar compartiendo por redes sociales, así que no pueden dejar de seguirnos, síganos en redes sociales, a Guaías, y sigan a la Fundación Colombiana contra la Violencia Vicaria para que entre más sepamos, pues más información tenemos para tomar mejores decisiones. Querida Jimé, voy a presentarte. Les presento a esta amiga querida, Jimena Ordóñez, fundadora de la Fundación Colombiana contra la Violencia Vicaria, una mujer que ha transformado el dolor, sus vivencias, en poder para ella y para muchas mujeres. Tiene una historia de vida dura, una historia de vida que cuenta con toda nuestra solidaridad, nuestra admiración por todo lo que estás logrando. No vamos a entrar en detalles. Para eso les voy a recomendar, miren, esta lectura que me tiene a mí trastornada, que es un libro que se llama Despojadas. Lo tengo resaltado. Me falta es la firma. Me falta es la firma. Y lo invito a que ustedes lo lean para que vean un ejemplo de una mujer que ha encontrado luz en medio de la oscuridad. Así que, de nuevo así, bienvenida, Jimé. Gracias. Y vamos a hablar de 4 cosas que yo espero nos alcance el tiempo para abarcar. En este primer bloque vamos a hablar de qué es violencia, porque nosotros vivimos en un país tradicionalmente violento. Incluso tenemos una época de nuestra historia que se llama la época de la violencia. Desde allá viene esta tradición tan tristemente arraigada en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Pero al ser algo como tan del día a día, todo es violencia y nada es violencia. Entonces primero vamos a entender qué es violencia. En el segundo bloque vamos a entrar en la psiquis. Vamos a tratar de entrar en la mente de lo que pasa de una persona violenta. Vamos a entrar en la psiquis, en la mente de lo que pasa en la vida de una persona que es víctima, para ver si podemos encontrar rasgos comunes que nos despierten alarmas, para que podamos entender, porque una de las preguntas más frecuentes que yo oigo es, ¿por qué hace eso? ¿Por qué? Entonces vamos a tratar de entender qué pasa en esa psiquis. En el tercer bloque vamos a ver cuáles son las rutas que debemos seguir en caso de que estemos en presencia de un acto de violencia. Y por último, a ver si el tiempo nos alcanza para reflexionar, y yo ahí es donde más las quiero escuchar para entender que sí está funcionando para contener la violencia y que no está funcionando para contener la violencia. Así que, ¿estamos listas para comenzar? Arranquemos pues. Bueno, entonces, querida Jimmy, de toda esta experiencia y este conocimiento que tú has construido a lo largo de tu vida, ¿cómo podemos definir violencia? Bueno, Caro, yo te puedo decir que hace ya algunos años aprendí algo que me voló la cabeza, y es entender que yo creo que la mayoría de las mujeres en Colombia y en el mundo particularmente nos han enseñado que la violencia en contra de nosotras es ese ojo morado. Pero cuando yo entendí particularmente que todo lo que no es buen trato es maltrato, ¡puf! Porque eso abre un horizonte muy grande. Todo lo que no es buen trato es maltrato. Hay muchas de las cosas que precisamente hemos normalizado y romantizado por esta estructura de violencia que nos han vendido, ¿no? De ese ojo morado que valida estas violencias. Pero hay violencias
que no se ven y de las que hoy, con esta comunidad preciosa que tienes, vamos a hablar de estas violencias silenciosas y de las que estamos también educando al mismo sistema, porque el sistema no está hasta el momento preparado para entender este tipo de violencia que nos han costado muchas vidas, no solamente de mujeres, sino de niños, niñas y adolescentes que están inmersos dentro de estas violencias, porque también debemos resaltar que cuando el agresor violenta a la mamá de sus hijos y los está viendo, así sea a puerta cerrada y los niños están ahí, estos niños también están siendo violentados. Entonces, pues yo me quedo con esa frase de todo lo que no es buen trato es maltrato, para empezar a redondear un poquito sobre realmente qué es violencia. Tienes razón. También combato contigo ese mito de que violencia es solamente ya cuando hay una muestra física, un ojo morado, un golpe que además se esconde. Y justamente resalto que de nuestra legislación, como yo soy abogada, tú sabes, no lo muestro mucho, pero sí, traje esta definición de la ley 1257 del artículo 2 para que ustedes vean que no se necesita una muestra física para que en efecto existan evidencias de violencia, porque violencia es cualquier acción u omisión que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por condición de ser mujer, así como las amenazas tales como los actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el ámbito privado. Entonces, este primer mito de que violencia ya es cuando esto se desató y cuando yo tengo que esconder una agresión física, no esperen llegar hasta ahí, porque violencia tiene un espectro muchísimo más amplio, lo cual entonces me permite preguntarte qué tipos de violencia existen que tú conoces. Wow, ahí abrimos un abanico de posibilidades mucho más grande de lo que realmente escuchamos cotidianamente, porque volvemos a lo mismo, escuchamos mucho de la violencia física, pero si entramos a ver violencia psicológica, violencia económica, patrimonial, simbólica, sexual, violencia vicaria o hasta el mismo feminicidio, que ya es la cúspide, porque entendimos y ya es reconocido incluso por la ONU que la violencia vicaria es la segunda peor violencia en contra de las mujeres, que especialmente somos madres. Hay un abanico de posibilidades de violencia muy amplio. Incluso hace pocos días estaba leyendo acerca de un tipo de violencia que no había escuchado, y es de la violencia religiosa, que me causó mucha curiosidad, porque todo, Caro, y para tu comunidad, todo está entrelazado, ¿no? Hay esta interseccionalidad de las violencias que no las vemos fácilmente, pero que aquí estamos con esta hermosa comunidad y con Carolina en Guayas para educar y para seguir llevando lo que hemos aprendido durante todo este tiempo acerca de lo que nos ha costado tanto. Tú dices que mi historia te tiene así como perturbada, dijiste. No, conmovida. Y sí, ha sido un camino bastante complejo, pero hoy te puedo decir que ha merecido la pena. Ha merecido la pena poder tener el privilegio de llevar esta bandera y con lo que eso conlleva, porque hoy en día no solamente como lideresa social en temas de violencia vicaria me enfrento a mi victimario, también me enfrento a violencia institucional, que más adelante hablaremos de la conexidad que tiene la violencia vicaria con la violencia institucional, sino que a su vez tengo que enfrentarme con los victimarios de las más de 7.000 mujeres que hacen parte de la Fundación Colombiana contra la Violencia Vicaria. Esto no me detiene, porque así como yo misma les he dicho en muchas oportunidades, me quitaron tanto que me quitaron el miedo. Entonces llevo mi cabeza en alto, porque hay que hablar de esto. De lo que no se habla no existe, así que de violencia vicaria hay que hablar, porque la violencia vicaria es real y cobra vidas. Lo hemos visto hace un par de días con un caso muy sonado en redes sociales en Brasil, donde cobra la vida de 2 niños muy pequeños y el victimario también se quita la vida. Entonces hay que hablar de esto,
hay que poner estos temas sobre la mesa y de verdad me honra poder estar aquí en tu sala y con tu comunidad. Entonces, como no puedo desligar de mi rol de profesora, vengan, estructuremos. La forma más terrible de violencia es el feminicidio. En Colombia este tipo penal ya existe y tiene lugar cuando a una mujer se le quita la vida por su condición de ser mujer. Es un delito que antes tiene un historial de violencia. Ese es el primero, el más grave, y por supuesto en honor a todas las mujeres que tristemente en Colombia han tenido que ser privadas de su vida y de su existencia. Hoy estamos aquí para hablar de ese tema, comenzando por Roselvira Celis, que fue quien permitió que hoy tengamos el delito de feminicidio, la ley Roselvira Celis. La segunda, en términos de dolor, es la violencia vicaria. ¿Pero qué es la violencia vicaria? Porque suena como cuando se es viejito, y no es eso. La violencia vicaria es cuando se ejerce cualquier tipo de manipulación en contra de una mujer que es madre para hacer que sus hijos estén en contra de ella. Y eso puede llegar incluso a efectos fatales, como el caso que nos contabas en Brasil. Esa es la violencia vicaria, ese es el propósito de vida de Jimena, y para eso ella existe en este mundo, para buscar que la violencia vicaria en Colombia, que está a veces tan normalizada, pues deje de ser parte de nuestro paisaje. Y de hecho estás promoviendo en el Congreso de la República una ley para que esto esté regulado, así como está ya regulado el feminicidio como un acto, un tipo penal ya perfectamente limitado, estás buscando que también se identifique la violencia vicaria. Cuéntanos de eso, a ver cómo vamos y cómo ayudamos. Bueno, con todo este camino que he tenido que transitar, tomé una decisión y era coger todo ese dolor y convertirlo en propósito. La ley vicaria o el proyecto de ley de violencia vicaria nace en el comedor de mi casa. Y aprendí con esta hambre, yo creo, de encontrar una solución colectiva. Porque nunca se ha tratado de mí, siempre se ha tratado de todas. Y empezamos a estructurar en el comedor de mi casa este proyecto de ley. Allí aprendí a hacer derecho comparado. Yo no soy abogada. Quiero decirlo y dejarlo muy claro. Yo hablo desde lo que he aprendido, desde la sabiduría de mi propio camino transitado. Yo creo que desde mucho dolor, pero mucho aprendizaje, donde aprendí, como te digo, a hacer derecho comparado, aprendí a leerme la Constitución colombiana, así como tú, súper juiciosa, resaltando, apuntando, comiendo libros, no tiene una idea, y viendo todos los huequitos o vacíos judiciales, donde de una u otra manera yo veía que por ahí se podía meter el agresor. Entonces era como cuando llueve y la casa tiene muchas goteras, así. Entonces empezaba yo a nivel jurídico, ¿no?, a tapar todos esos huequitos judiciales y a ir apuntándolos. Conclusión de ello, el proyecto de ley de violencia vicaria, donde buscamos que en Colombia tengamos ese verbo rector, donde se reconozca jurídicamente la violencia vicaria con las connotaciones que esto tiene, con el dolo que esto tiene, con la gravedad misma, no solamente hablándolo como una violencia de género, sino como maltrato infantil, y dejando puntos muy claros, pero que evidentemente los agresores han usado para desvirtuar muchas cosas, haciendo campañas incluso de difamación y demás, para tergiversar la información, ¿no? Claro, hay que dejar muy claro que la violencia vicaria es unas cosas muy puntuales, porque si empezamos a decir que todo es violencia vicaria, pues nada es violencia vicaria. Entonces ahí nace el proyecto de ley, con ayuda de una mamá también que conozco en el camino. Llegamos al Congreso de la República, presentamos el proyecto de ley inicialmente a un congresista, y empezamos todo este camino que para mí evidentemente era súper desconocido. Todo ha sido como conociendo territorios y asimismo de la experiencia vivida enseñándole a otras, porque pues finalmente cada uno no se lleva nada. Entonces lo que quiero hacer, y también quise hacer con escribir mi libro, es que todas puedan entender qué es violencia vicaria, que todas puedan tener esa sabiduría que de una u otra manera he adquirido en el camino, en un camino profundamente doloroso, pero también en el cual llevo la cabeza muy en alto, sabiendo y entendiendo no solamente mi historia,
sino que sobre mis hombros hay mucha responsabilidad, muchas historias que honro, porque hay muchas mujeres que han tenido esa cercanía conmigo, de también ir puliendo muchas cosas y entrando como en esta sinergia, porque evidentemente esto no solamente se trata de Jimena Ordóñez, Karen. Nada grande se construye solo. Detrás de esta mujer que ustedes ven acá hay un equipo maravilloso de mujeres, de hombres, que también en juntanza han hecho un trabajo excelente e impecable. Yo también desde aquí los aplaudo porque lo que hacen es maravilloso. Entonces vamos en nuestro recuento. Tenemos el feminicidio, tenemos la violencia vicaria, que si ustedes no la habían escuchado hasta ahora, pues miren que sí existe y que está en proceso de ser regulada, porque nosotros los abogados a veces nos quedamos cortos de instrumentos y a veces tenemos demasiados instrumentos para defender este tipo de agresiones, y los sistemas más organizados pues nos permiten hacer una mejor defensa. A veces yo siento que esto es disparando con escopeta regadera, y eso hace que la defensa sea mucho más difícil porque está dispersa. Entonces ese es el segundo, la violencia vicaria, la forma que tienen los padres para manipular a sus hijos de forma que estén en contra de sus padres, con todas las distintas expresiones que eso tiene. Pero hay muchas otras, y aquí vienen también en orden de gravedad. La violencia sexual, que está perfectamente tipificada en el Código Penal. La violencia física, que también está tipificada en distintas formas en el derecho penal. Pero tenemos otras, que es la violencia económica y patrimonial, que está creciendo en conciencia. ¿Qué es la violencia económica y patrimonial? Bueno, claro, la mayoría de las sobrevivientes, porque yo los llamo así, nosotras estamos como en constante aprendizaje, somos víctimas en estrados judiciales, pero afuera somos sobrevivientes. Entonces, estas hermosas sobrevivientes de violencia vicaria usualmente han transitado la violencia económica o patrimonial, y es donde este sujeto del presunto victimario, o como yo los llamo, dos vicarios, pues evidentemente patrimonial o económica, ¿no? Entonces la mujer va, trabaja, muchas veces les quitan sus sueldos, muchas veces es como ellos tienen el dominio completo de todo lo que tiene que ver con recursos del hogar. Ellos son quienes deciden sobre todos los recursos, bien sea los salarios de todo en conjunto, de los bienes o inmuebles, de todo lo que tiene que ver como de lo económico, ¿no? Entonces en muchas ocasiones incluso les arrebatan estos recursos a las mujeres, entendiendo que de esta manera las tienen subyugadas, ¿no? Las tienen manipuladas, las tienen atadas. Esto es muy usual. Muy usual. Muy usual. Seguimos en la lista. La siguiente en orden de gravedad. Esta, la violencia simbólica, que es una violencia mucho más sutil, que casi la gente tampoco la conoce. La violencia simbólica es cuando poco a poco van aislando a la mujer de su red de apoyo. Va aislando a la mujer de su familia, de sus amigos. ¿Cómo así que te vas a vestir así? Entonces, si tú te vistes así, eres una tal por cual. Comienza a perder la mujer su identidad, y cuando llega a necesitar ayuda, resulta que no tiene esa red de apoyo. El tipo de violencia se llama violencia simbólica. Y existen otras. Existe la violencia psicológica, que es cuando vía de la manipulación, así como una gotica que va cayendo, tucu, 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 comienza a verse, es una afectación psicológica. Y la principal que yo he encontrado, no sé tú, Jime, que has visto, pero yo he visto que la principal consecuencia es que se baja la autoestima. Sí, total. Se baja la autoestima. Y uno sin autoestima, ¿cómo toma decisiones importantes en la vida? No, y que mira que no nos han educado sobre esta violencia psicológica. Y es muy importante, Caro, lo que hoy estamos haciendo con esta comunidad hermosa. Porque es importante que todos entendamos que la violencia psicológica tiene una transversalidad con el tipo físico, las consecuencias físicas. Muchas de las mujeres que hemos transitado por esta violencia psicológica tenemos lo que se llama como los daños colaterales de haber sufrido tanta violencia, ¿no? Entonces se ve reflejado de manera física. Muchas de nosotras nos hemos enfrentado incluso a enfermedades autoinmunes, ¿sí? O sea, es como cuando todo lo que pasa acá en la mente se termina sintomatizando físicamente. Claro, porque tu cuerpo habla cuando tú no lo exteriorizas, ¿no? Entonces, cuando nosotras callamos, nuestro cuerpo habla, y en mi caso particular, mi cuerpo no habló, mi cuerpo gritó.
reflejándose inicialmente también en cosas muy sutiles. Por ejemplo, mujeres que por tanta violencia psicológica empiezan a sufrir de dermatitis severa por estrés, como la que tenía yo. A mí también me dio un ACV, accidente cerebrovascular, cuando se llevaron a mis hijos de una manera muy violenta y arbitraria. También te puedo hablar de un diagnóstico que tuve en algún momento y para mí era completamente loco, y es el síndrome del corazón roto. ¿Cómo es eso? Literalmente, Caro, mi corazón se rasgó, se rompió. Y pues a mí, cuando el doctor me dice eso, el cardiólogo, a mí me parecía esa cosa como la canción de Alejandro Sanz, El corazón partido. Yo decía, ¿por qué es eso? Sí, del dolor psicológico, del impacto, mi corazón se rasgó y sangró. Y eso es completamente doloroso. Entonces, ver también cómo se refleja esta violencia psicológica en unas connotaciones físicas, con unas consecuencias completamente devastadoras y en muchos casos irreparables. Porque hay mujeres dentro de la fundación que incluso llegan a pilotear temas de cáncer y demás. Y todo esto es el desarrollo de la violencia psicológica. Mira, qué interesante, y no lo había visto, pero tiene toda la razón. La conexión que existe entre nuestra mente y nuestro cuerpo es muy poderosa. Y lo que pasa aquí se termina sintomatizando. Bueno, para todas estas formas de violencia, nuestra ley prevé distintas formas de contención. Nos gustará ver y celebrar que salga esta ley para que tengamos más instrumentos de protección, pero ya hoy en Colombia existe el delito de violencia intrafamiliar, existe el delito de feminicidio, existe el delito de todos los accesos, acceso carnal violento, acceso carnal abusivo, acoso sexual, acto sexual, daños personales, lesiones personales, hurto. La ley nos da algunos instrumentos para que cuando este tipo de actos ocurren tengamos cómo contenerlos. El delito de amenaza, el delito del ejercicio arbitrario de custodia. Entonces hay herramientas con que exigir penalmente contención. Pero antes de entrar a ver pues, qué es lo que toca hacer en términos judiciales, o que en eso no nos vamos a concentrar plenamente, más bien pasemos a un segundo bloque. Claro que sí. Y metámonos en la psiquis, de qué es lo que pasa en la mente de un victimario, de un agresor, de un violento. ¿Por qué es que son así? Vamos a meternos en la psiquis de lo que pasa en una víctima, alguien que ha llegado a ser reducida a esa situación tan vulnerable. Antes de hablar de eso, yo quiero contarles que si hasta ahora les ha parecido interesante y tienen curiosidad de conocer mucho más de esto, por favor consulten la página web de la Fundación Colombiana contra la Violencia Vicaria. Ahí ustedes van a encontrar ayuda para atención psicológica, para que tengan peritos forenses especializados en este tipo de violencia, para apoyo en trabajos sociales y para la atención jurídica especializada en violencia vicaria. Así es, en www.violenciavicariacolombia.com. Listo, queda la tarea para que ustedes googleen y chismoseen. Ahora sí, entremos a la psiquis. Entremos profundamente para ver qué pasa. ¿Qué has visto tú, Jime, de parámetros, de rasgos comunes en estas personas que ejercen violencia, que ejercen este tipo especial de violencia que es la violencia vicaria, que tienen unos trastornos de personalidad? ¿Qué has visto tú ahí? Bueno, claro, es muy importante dejar claro unas cosas que vengo viendo en redes sociales. Y hay mucho ruido en redes sociales acerca de los narcisistas. Y me parece muy importante hacer un alto en el camino y dejar de patologizar a todo el mundo, ¿no? Porque ahora resulta que todos los ex o todas las ex son narcisistas. Estamos hablando de una violencia machista, ¿sí? Y eso tenemos que estructurarlo de esa manera. Estamos hablando también de rasgos de personalidades, como dices tú, donde en un alto porcentaje sí se encuentran narcisistas, como se encuentran psicópatas integrados, como se encuentra muchas formas, digamos, de verlo desde la psiquis,
que yo lo hablo desde lo que he aprendido. Evidentemente no soy una experta ni una psicóloga ni nada de esto, lo hablo desde lo que he podido aprender y leer. Pero sí es muy importante que dejemos de patologizar a todo el mundo como los narcisistas. Acá nos estamos enfrentando a temas muy puntuales en los cuales es importante tener rigor y vigor con toda la profesionalidad del asunto. Este tipo de patrones tiene que darlos un especialista. Yo no puedo estar diciendo a diestra y siniestra pues que tal persona tiene tal rasgo de personalidad o que tiene tal trastorno o lo que sea. Esto es muy importante, porque si no empezamos otra vez a romantizar y a normalizar este tipo de conductas, porque ya se nos vuelve a pensar, ahora todos son narcisistas. Entonces cuando empezamos a verlo tanto, pues ya se nos vuelve la normalidad. Entonces, a ver si entiendo. En la mente de una persona violenta pueden pasar obviamente muchas cosas, pero tú has identificado que es altamente común que hayan patrones de trastornos de personalidad narcisistas y de psicopatía. Sí, claro. Sin embargo, quienes no somos expertos no podemos creernos habilitados ni competentes para decir este no es, este sí es. Así es. Okay. Y lo más importante, Caro, es que lo que sí podemos ver a ciencia cierta es que hay cimentado con cemento y concreto una estructura machista y patriarcal, donde nos han enseñado durante tantas décadas a que el rol de cada uno, ¿no? Entonces esta polarización de que las mujeres hacen tales cosas y los hombres hacen tales cosas. Sí, todavía pasa. ¿Sí? Entonces eso sí está sobre concreto en este patrón de conducta, donde el hombre se comporta desde la conducta machista y patriarcal, que yo pienso, Caro, que es la primera bala del machismo y del sistema patriarcal, es para los hombres, lastimosamente. Porque yo soy una fiel convencida que esta estructura del machismo castró a los hombres, porque no les permitió sentir. Tú no has visto, Caro, que los niños varones, cuando van creciendo, ya no se les permite llorar. Porque cuando un niño llora, usualmente, bueno, acá en Colombia, en algunas regiones un poco más arraigado que en otras, pero cuando los niños van creciendo y lloran, es como, este niño tiene comportamientos raritos. No llore, usted es un macho. Entonces desde ahí se castra la emocionalidad de este ser humano. Por eso a mí me da mucha risa cuando incluso nos dicen feminazis, ¿no? Nos han alcanzado a decir unas vainas que no tienes idea. Cuando yo le estoy hablando es de los seres humanos. Yo estoy hablando aquí de derechos humanos, de también defenderlos a ellos, que son los primeros que sufrieron para llegar a convertirse en agresores. Un bebé es un lienzo en blanco, Caro. Pero ese bebé más adelante, con toda esta información que se le mete desde lo patriarcal, desde lo machista, puede convertirse en un presunto agresor. Entonces, obviamente yo hablo de seres humanos, no de solamente una población, y entonces si no eres mujer, chao, no. Aquí estamos hablando de seres humanos que se les ha castrado el permitirse sentir, el permitirse llorar. ¿Y eso cómo lo llenan? En su ser, con violencia. Porque a los hombres se les es permitido ser violentos. Y las mujeres sí se nos es permitido llorar. Entonces es el drama por acá y lo violento por acá. Y siempre nos han vendido esa historia conjunta. O sea que tenemos mucho de aprendizaje cultural. En efecto, nuestra cultura machista está en el día a día, permea toda la sociedad y todos los estados socioeconómicos, sigue estando. Ahí se va haciendo un trabajo poco a poco, no para menguar a unos en favor de otras, sino para que podamos ser una sociedad que crezca. Y a todos nos conviene crecer. Entonces, si te entiendo bien, un primer factor de lo que pasa allá en la mente de una persona violenta es que puede tener una herencia de aprendizaje cultural. Y lo otro es que puede haber nacido o haber desarrollado, bien sea o porque le enseñaron o porque tuvo que defenderse, tienen unos rasgos de personalidad narcisistas y de psicopatía. En lo que tú has estudiado, ayúdanos a entender qué es una cosa y qué es la otra. Bueno, es importante, Caro, entender que todos los narcisistas no son psicópatas.
Ajá. ¿sí? Ya a mí esos términos me dan como cuscús. Entonces, me dan como cosa hablar de eso. ¿No? Porque cualquier momento me sale aquí detrás como en la película de terror. Que es una cosa y que es la otra. Claro, claro, y ahí estás diciendo algo supremamente interesante, porque nosotros estamos también enseñados a que nos hablan de psicópatas y todo esto, y nos imaginamos, no sé, yo me imaginaba al principio como el de Jack, el Destripador, sí, y sí. todas estas cosas como de Chucky y todo. Ajá. No, nosotros vivimos muchas veces rodeados de psicópatas. De hecho, dentro de las altas esferas de la sociedad encontramos mucha simpatía. ¿Y cuál es la diferencia? Y son estos seres, Caro, que van en el camino con, digamos, como con el chip apagado de peligro, ¿sí? Pero van derecho hacia su meta sin importar a quién se lleven por encima. Ellos van por su meta y no tienen, digamos, ningún temor a que algo les pueda suceder. Dentro de muchos otros factores que son bastante interesantes y bastante profundos, pero hay que bucear muy profundo para entender todo esto. Y los narcisistas, bueno, hay muchas clases de narcisistas, pero de los que yo les hablo en mi libro no son estos narcisistas que se miran al espejo y dicen, ay, qué churro eres, qué linda eres. No, es otro tipo de narcisistas donde también están, digamos, detrás de una meta específica y tienen conductas muy particulares y muy nocivas, donde existe también un patrón de conducta, ¿no? De lo que hablábamos anteriormente del love bombing, que es donde inician todo este tema. El love bombing básicamente es como esta bomba de amor, ¿no? Un bombardeo de amor, y es donde te pongo corazón, ¿no? Es, mejor dicho, una cosa increíble del príncipe de Disney perfecto que nadie se imaginaría en la vida, y fuese realmente como un agresor tan de película de terror. Película. Entonces, para yo ponerlo en palabras súper coloquiales, porque he entendido que cuando uno lo pone así como en blanco y negro, no se acuerda más. Miren, el psicópata es como un bulldozer que no sabe si va por carretera, pavimentado o despavimentado. Va duro contra el mundo, sin importar que se lleve por delante. No tiene tan claro que está bien y que está mal. Él va hacia allá. Entonces, cuando uno se pregunta, pero este personaje es porque tienen esas condiciones. Y el narcisista es aquel que asegura el ombligo del mundo. Los otros están como desdibujaditos. Lo más importante es él y nada más que él. O en el caso de una mujer narcisista, ella y nada más que él. Entonces los demás se vuelven como invisibles. Por eso lo que hacen, pues lo hacen es para satisfacer sus intereses personales. Eso como en términos así, blancos y negros. Y estos personajes que son con rasgos narcisistas o con rasgos de psicopatía, yo oigo muchas veces que las mujeres cuando hablan conmigo dicen, ay, doctora, pero es que parecen cortados con la misma tijera. Tienen hasta frases como repetitivas que despiertan alarmas. Tú que has visto que es así repetitivo, ya nos echaste el primer tip, que es el love bombing. ¿Ustedes saben qué es? Pues les vamos a contar qué es el love bombing, porque uno dice, ay, love bombing, y uno dice, ay, ojalá a mí me hicieran un love bombing, pero ya entendí que no es tan chévere. No está chévere. ¿Qué es el love bombing? Bueno, el love bombing o el bombardeo de amor, básicamente es, la palabra misma lo describe, es como todo este desgaste sí, o sea, donde te pongo corazón, lo digo yo, es esta presentación perfecta de un príncipe o de Disney, ¿no? Donde encontramos que te llevan flores, que lo que tú quieras te dan, que las atenciones pues más, que tú a veces dices, pero este hombre o esta mujer, porque también existe bombardeo de amor de mujeres, es como tan irreal, como wow, pero ¿y este de dónde salió? O sea, parece un príncipe de Disney. Es eso. A mí me encantan los chocolates y las flores, me encantan. Y tengo una debilidad patológica por el polen, la verdad. Pero cuando hay este love bombing es fuera de lo normal. Sí, claro. Es extraordinario. Es tan deslumbrante que uno dice, pucha, de esto bueno dan tanto. Ese es una primera red flag o alarma. Cuando es tan irreal, cuando es tan extraordinario, cuando es tan impulsivo, cuando es tan temprano. Y todo pasa muy rápido. Y pasa muy rápido. Ahí, red flag, alarma. Porque es unos patrones que se repiten y se repiten. Entonces, en esta fase de enamoramiento, que ya nos vas a contar que es enamoramiento, esto es
miren, divino tener los gestos de amor y de cariño, eso es hermosísimo. Pero alerta si ya son tan grandes y son tan exagerados que uno dice, ve, esto está como raro. Sí, y muy rápido en tiempo, ¿no? En la línea del tiempo. Entonces son hombres, o bueno, no vamos a hablar de hombres, vamos a hablar en general. En general. De acuerdo. Son estas personas, Caro, que muy rápidamente empiezan a decir, es que eres el amor de mi vida, ¿sí? Nos encontramos también con frases como mi media naranja, mi alma gemela, o sea, nunca había conocido una persona como tú. Todas estas frases las hemos encontrado en muchas de las historias de estas sobrevivientes. Y todo hace parte de un maquiavélico plan, que es como esa trampa que te ponen en un jardín maravilloso para que tú caigas y te frenen. Ese es el love bomb. Y todo sucede muy rápido, muy rápido. Entonces también podemos detectar cuando ya nos educamos sobre esto, podemos empezar a como poner esas alarmas entre nosotras mismas. Y yo hago un llamado muy lindo siempre, Caro, y quiero aprovechar este espacio de tu comunidad. Es que a nosotras las mujeres nos ha enseñado la misma historia machista y patriarcal a competir entre nosotras. Y mi llamado es a dejar de competir y empezar a cooperar como lo estamos haciendo nosotras, desde iguales. Entonces es muy lindo cuando encontramos mujeres tan hermosas como estas mujeres que encontramos acá, para entender que de verdad juntas hacemos más, sí, y que podemos rescatarnos las unas con las otras. No se alcanzan a imaginar lo lindo que es para una víctima de love bombing, cuando ya despierta de todo este... Es que eso parece como si fuera un hipnótico, ¿sí? Cuando despierta de todo esto, encontrar una amiga como Carolina te diga, yo sí te creo. Porque en este camino nos dejan solas y nos dejan vacías. Y como dice mi libro, nos dejan despojadas. Es muy lindo encontrarnos en el camino una amiga o un hombro en el cual podemos descansar de tanto dolor. Entonces, asimismo, entendiendo y educándonos todas, podemos abrazar a nuestras amigas, a nuestras hermanas, a nuestras hijas y a nuestra propia comunidad. Sí, así es. Y mire, como este webinar se llama Conocer qué es violencia para prevenirla en nosotros y por las que amamos, hablar de esto nos puede dar más herramientas para ayudarnos mutuamente. Entonces, un ejemplo de esos rasgos que se oyen tan repetitivos es este. El love bombing, esa explosión de amor exagerado, impulsivo, desmesurado. Claro que yo quiero ser la media naranja de alguien, por supuesto. El amor es lo más lindo que hay. Pero atención, si ya les parece raro. El mensaje aquí es confíen en su instinto, porque el instinto no nos miente. No nos miente, uno no sabe eso, cómo llamarlo, dónde ponerlo, dónde colgarlo, pero existe y confíen en ese instinto. Y si ustedes son terceras o terceros que están viendo esto, confíen también en su instinto que cuando el río suena es porque piedras lleva. ¿Qué otro rasgo común has visto que puede ser como un detector de alarmas? Que tú digas, este señor me va a sacar las uñas. Wow, es que hay tantos, Caro. Así como el top 3. El top 3. Voy a buscar aquí en mi lectura a ver cuál es mi top 3. Vayamos pensando. El top 3, ¿cuál puede ser el top 3? Puede ser el gaslighting. ¿Qué tal ese? Wow, te fuiste duro. Me fui. Bueno, ¿qué es el gaslighting? Que esto también es como de Alfred Hitchcock. Sí, el gaslighting, bueno, de hecho el término nace por una película. Pero es básicamente cuando nos confunden tanto que nos hacen creer que estamos locas. Ajá. ¿Cómo es un término muy cotidiano? Yo no estoy loca. ¿Cómo es eso? De algo que, por ejemplo, hemos vivido muchos sobrevivientes. Y es, yo dejé este esfero sobre la mesa. Y lo estoy buscando. Pero entonces resulta que el agresor me lo esconde. Y yo, pero ¿dónde está mi esfero? Que es que yo lo puse aquí encima sobre la mesa, Caro, ¿dónde está mi esfero? No, ni idea. Ninguna química. ¿No será que tú lo dejaste por otro lado? Ve y buscas bien. Y nosotras hacemos la tarea de ir a buscar el esfero. Cuando volvemos acá, el esfero mágicamente apareció acá. Entonces nos esconden las cosas.
y nos hacen empezar a pensar que realmente algo está mal en nosotros. Ven, pero si yo ya te había dicho que tocaba ir a recoger tal cosa. ¿Tú? ¿Pero cuándo? ¿Nunca? ¿A qué hora? Y yo no, pero sí estoy segura que yo te lo dije. No, tú no me dijiste nada. Entonces es ese engañarnos para hacernos creer que no estamos bien psicológicamente. Aquí tengo otras. Esta es de página 87. Por favor, abran sus libros, página 87. Estos son como parámetros normales de los narcisistas. Son muy atentos, muy serviciales, cariñosos al principio, extrovertidos, muy sociales. Luego pasan a un abuso psicológico de las personas. A las víctimas las minimizan y las invalidan. Necesitan admiración, prometen cambiar. Tras una fuerte discusión, piden perdón, vuelven y se desbordan en regalos y promesas. Y eso se torna en un ciclo una y otra vez. En el fondo lo que tienen es un trastorno de personalidad, una seguridad imprudente, en donde se obsesionan por proteger su imagen. Una cosa es lo que muestran, otra cosa es lo que pasa dentro de la casa. Fingen ser emocionales. En el caso de los psicópatas ya sabemos que tienen esa capacidad de determinar qué está bien y qué está mal, de sentir empatía por el otro muy trastornada. Uno comienza a ver en el ámbito legal que ellos pasan de ser victimarios a hacerse las víctimas. También es un comportamiento repetitivo, al menos en lo que vemos nosotros jurídicamente. Harán lo que sea por destruir a su víctima, porque lo más importante es ellos, incluso quitando la custodia de sus hijos, sustrayendo sus hijos de su entorno y obstruyendo el vínculo materno-filial. Correcto. ¿Listo? Muy bien. Entonces, si ven cosas como estas, no las normalicen, porque hay otra frase que me gustó mucho. Miren esto. Aquí dice Jimé: entendí que el silencio es el mejor amigo del abuso, y es por esto que te invito a vivir en voz alta. Entonces no nos quedemos calladas, no nos quedemos calladas, porque estas conductas existen, y si las conocemos tempranamente, hay manera de contener. Pasemos a nuestro siguiente bloque, y antes de pasar al siguiente bloque voy a hacer otra plaza comercial para contarles sobre Guaías. Guaías es una empresa que hemos creado para democratizar el acceso a la justicia, para hacer que el derecho llegue de forma clara y sencilla a las mujeres, para que el derecho llegue de forma clara y sencilla a las mujeres, para que sea rápido, no cuando nos hagan el favor, sino cuando lo necesitemos, y para que sea lo más asequible posible. Y esto lo hacemos realidad gracias a que estamos apalancados en inteligencia artificial en muchas partes de nuestros procesos, para que nosotros como abogados podamos ser más eficientes sin sacrificar la calidad y transfiriendo esas eficiencias de tiempo y costo a todas nuestras usuarias. Así que los invito a que nos sigan en redes sociales, en Somos Guaías. Estamos en todas partes, no nos podemos perder, estamos en todas partes, para que conozcan nuestros servicios. Tenemos un WhatsApp legal que por tiempo limitado está gratuito, para que ustedes hagan preguntas sencillas, esas que a lo mejor nos pueden dar miedo o que queremos guardar en anonimato, que no queremos preguntar. Pues ahí lo pueden hacer, les responde la inteligencia artificial que nosotros hemos diseñado en derecho colombiano, en asuntos sensibles para las mujeres. Así que aprovechenlo. Lo segundo que hacemos es orientación jurídica a las mujeres. Son orientaciones jurídicas de 50 minutos que ustedes pueden reservar en nuestra página web www.guayas.com, para que encuentren en un abogado en tiempo real respuestas a los problemas y a las incertidumbres que ustedes tienen. Tenemos un sistema de paquetes para que, si el tiempo que ustedes necesitan sea mayor, pues entonces puedan contar con ellos. Y lo tercero que hacemos es que ofrecemos representación judicial cuando así lo necesiten. Ahí tras bambalinas tenemos mucha tecnología que nos ayuda a que ustedes encuentren las soluciones que necesitan. Fin del espacio publicitario. Pasemos a nuestro siguiente bloque, y es, bueno, entonces ya sabemos que es violencia, ya sabemos estos personajes por qué son así. Hemos contado algunas de esas características que con frecuencia se repiten. Ya sabemos que quienes no somos expertas en hacer esta identificación, que es una identificación casi que clínica, no podemos estar categorizando ni parametrizando a las personas, sino que para eso hay personas que están entrenadas justamente en eso. Ya sabemos entonces esos personajes, por qué son así y cómo son. Nos quedó pendiente hablar de las víctimas, pero como quiero pasar al siguiente bloque, voy a hacer un súper resumen ejecutivo. Jimé, y bienvenidos los comentarios para complementar. Las víctimas también tienen un arraigo cultural.
en nuestra sociedad, que no es solamente Colombia, esto es transversal en muchos países donde compartimos la misma tradición histórica. En Latinoamérica esto se ve, pero de forma sistemática, en donde nos enseñan que hay cosas que son normales. Así es, mijita, eso es así. Usted échese sus chinitos al hombro y hágale. Eso es así y eso es normal. Entonces, muchas de las que son víctimas es porque han aprendido esas lecciones en la vida. Otras es porque poco a poco han caído en estas mieles y la violencia escala. Y si no se frena, de repente ya se está en medio de un abismo oscuro y profundo del cual salir sola es muy difícil. Y lo que yo he visto que resulta en especial difícil es que las mujeres pierden la capacidad de decidir y pierden la capacidad de actuar cuando tienen su autoestima muy baja. Entonces aquí el mensaje es: no espere estar en ese lugar oscuro, en ese abismo profundo del que salir es muy difícil. Ponga un freno antes. Y quienes somos cuidadores, quienes estamos ahí tras bambalinas, quienes vemos la corrida desde la baranda, también tenemos la responsabilidad de prender alarmas. No importa que pasemos por cantaletudas. Si es un acto de amor, hágalo. Porque lo triste es no hacerlo a tiempo. Y si ya una persona está en un lugar profundo, oscuro, del que no puede salir sola, lo que toca es sacarlas de ahí. Porque pierden la capacidad de tomar decisiones y pierden la capacidad de actuar. Resumen ejecutivo. Claro que sí. Y hay algo como para cerrar que todas y todos hemos escuchado últimamente. Y es una frase de Giselle Pelicot. La vergüenza debe cambiar de bando. Es por eso que también me animé a escribir mi libro. Es por eso también que me animé a decirle mi verdad al mundo. Porque a raíz de contar mi historia, Caro, y de empezar a entender y aprender sobre lo que estaba transitando, muchas mujeres han empezado a salir de esas cuevas oscuras de las cuales estamos hablando. Porque cuando una se anima a hablar, y hablar con contundencia, con toda la humildad, pero con contundencia, hay muchas que empiezan a entender estos patrones y empiezan a alzar sus manos y a decir: wow, yo también he sufrido violencia vicaria, ya lo entiendo, ya lo dijeron. Y es muy bonito cuando entendemos que de verdad la vergüenza tiene que cambiar de bando. La vergüenza tiene que cambiar de bando. Vamos a ponerlo en palabras de neón, resaltadas, así tacheadas en letra con negrilla. La violencia tiene que cambiar de bando. Esto no puede continuar y tenemos que cambiar porque queremos una sociedad mejor. Como ya se nos está acabando el tiempo, yo no quiero que se vayan sin tener claro como la ruta en este tercer y último bloque. Rutas que deben tomar según el nivel de riesgo. En la página web de la Fundación Colombiana contra la Violencia Vicaria, ustedes van a encontrar un violentómetro, vicariómetro. Entren, háganlo, mándenselo a quienes ustedes consideran que no le quita 5 minutos de la vida hacerlo, conozcan para saber en qué nivel de riesgo está. Porque, insisto, si todo es violencia, nada es violencia. Normalmente hemos visto 4 estadios de la violencia. Claro, para eso depende de quién les toque de profesor, pero aquí dividámoslos en 4 para que sea muy rápido y concreto lo que queremos contar. Tenemos un primer estadio en donde hay red flags, alarmas. Ahí en ese estadio hay señales sutiles, casi que no se perciben. Ocurren muy frecuentemente en esa fase de noviazgo. Atentas porque la fase de noviazgo es para eso, para que nos conozcamos realmente como somos y valoremos nuestra autenticidad. Entonces en esa primera fase hay como expresiones sutiles. Y vas a volver a salir, y si te vas a poner eso, o la violencia es como a tono de chiste, como cállate. Son cosas sutiles que uno dice: no sé qué hacer, si me río, me compongo, como que no sé, pero me pareció raro. Ojo, porque esa es la primera fase. Luego viene una segunda fase, donde hay las primeras muestras. Ya hay control emocional, ya hay control económico. ¿Tú por qué te vas a comprar eso? Muéstrame en qué te gastaste la plata. No, esa compra la hago yo, quien administra los recursos de la casa soy yo. ¿Tú por qué te estás sintiendo así? Todo es un drama, estás histérica, estás en tus días. Esos comportamientos que ellos son más sistemáticos, donde se muestra poder y control, es una segunda fase. Y si usted ya está en esa segunda fase, lo que tiene que hacer es, ponga límites.
Mire que si no los pone, lo que está ahí es el callejón oscuro, ese abismo negro y profundo. Ponga límites, sea consciente de que está poniendo un límite. Porque si ese límite se traslada, ese límite se transgrede, entonces sea consciente de que ya es momento de comenzar a compilar pruebas. No para que usted se la comparta a nadie, no para que usted diga que está compilando pruebas, es porque necesitamos salvavidas. Y a nosotros los abogados nos enseñan de que somos muy chiquitos, sin prueba no hay derecho. Sin prueba no hay derecho. Y usted puede grabar perfectamente conversaciones. Eso no es ilegal, no es invadir la intimidad, siempre y cuando usted esté grabando conversaciones en las que esté presencialmente usted. No borre los chats de WhatsApp. Si alguien vio algo, de una vez tómele mándame por prueba de voz, una notica de voz contándome qué fue lo que viste, para que no se nos olvide. Y guárdelo ahí, no para que usted vaya a hacer con eso un rito ni para chantajear a nadie. No, es porque si usted ya está comenzando a recibir esas pruebas, esas situaciones, tiene que guardar pruebas. Háganlo sin temor, háganlo sin temor. Tenemos un tercer estadio que es cuando esto se vuelve paisaje. Esto se normaliza. Ya son actos de agresión verbal, son actos de violencia física, incluso leves, un manoteo, un portazo en la pared, un empujón, un estrujamiento. Cuando ya se está en esa tercera fase, esa fase ya usted tiene que comenzar a buscar medidas de protección. Tenemos una cartilla montada en la página web de Guaíras, www.guairas.com, donde esto mismo que les estoy contando está ahí con muñequitos y gráficas, para que usted lo consulte en la intimidad de sus domingos. De forma que usted sepa, ok, si estoy en este nivel, ¿qué debo hacer? Si estoy en este nivel, ¿qué debo hacer? Y si estoy en este nivel, ¿qué debo hacer? Si está en el tercer nivel, comience a buscar medidas de protección. Y en Colombia, la principal medida de protección las conceden las comisarías de familia. ¿Cómo ha sido tu experiencia con comisarías de familia? Wow, muy fuerte. La verdad, entender que no solamente nos enfrentamos a nuestros agresores, sino que nos enfrentamos también a la violencia institucional que va transversalizada con esta violencia vicaria. Haz de cuenta, Caro, como que la violencia vicaria es el carro, pero el combustible es esta violencia institucional. Entonces, le echan el combustible para que la violencia vicaria pueda arrancar. Y nos enfrentamos a eso, a dilaciones, a muchas estrategias muy oscuras de parte de la institucionalidad misma, a revictimización, a acoso judicial, a un desgaste. Mira, en algún momento yo tuve que enfrentarme a más de 20 procesos en mi contra completamente falsos y simulados para crear ese mismo desgaste. Y nos vemos que esas instituciones que vemos en Colombia, que hay miles de propagandas y comerciales de yo sí te creo, de hashtag mujer rompe el silencio, esto y lo otro. Cuando llegamos a estos escenarios en la vida real, no la ideal, sino la real, es que las instituciones que dicen protegernos no están así. Y pues mi experiencia ha sido muy ruda, donde se han visto, por ejemplo, cosas completamente a otro nivel de cara dura, como dice uno coloquialmente. Y es, no sé, te voy a dar cualquier ejemplo, venir a poner en la comisaría un acto urgente, ¿no? Donde corre peligro la integridad de un sujeto de especial protección constitucional, que estamos hablando de niñas, niños, adolescentes y mujeres. Y en la comisaría la respuesta es: qué pena, señora, no lo puedo atender porque es que no hay tinta en la impresora. ¿Y qué haces? Pues tienes que esperar. Tenemos que esperar ante dilaciones de procesos de medida de protección o de incidentes de medida de protección. Particularmente yo llevo esperando una resolución de un incidente dentro de una fila de incidentes que se supone que por norma tienen que resolverlos en 10 días, ¿no, Caro? Pero yo la llevo esperando ya hace 2 años. Y son 2 años en los cuales muchas cosas se van acumulando y no encontramos realmente este lugar seguro en las instituciones, que como su nombre en la entrada dice, casa de justicia. Es muy rudo. Es muy rudo el panorama para las víctimas, para los niños. Es muy revictimizante. Pienso yo que también hay gran parte de esa falta de enfoque de género o de enfoque diferencial. También pienso que un factor
muy importante es el desgaste de estos funcionarios, porque están a tope de casos desde pandemia. Pero aun cuando yo puedo entender eso, Carla, no lo justifico, porque las víctimas necesitamos unas soluciones y las leyes son claras y son para todos, no para unos sí y para otros no, donde nos encontramos también en estas comisarías con casos de lo que está dentro de la investigación de custodias a la medida de los victimarios, donde nos encontramos en escenarios donde las custodias muchas veces se negocian. Sí. Y es muy doloroso ver en la fundación casos donde hay niños que incluso son entregados a abusadores sexuales incestuosos incluso. Es muy doloroso ver esos casos. El llamado es básicamente a que se eduquen, a que realmente las leyes son para todos, no para unos sí y otros no. Esto no es un tema de privilegios, es un tema que las leyes colombianas son para todos iguales y que aquí pues no infiera que el poder, ¿no? Como la rueda de Duluth, ¿no? El modelo de Duluth, aquí en su máxima expresión, y es poder, control y dominio sobre nosotras las mujeres por razón de género. Esto mismo lo encontramos también en el sistema judicial, lo mismo lo encontramos en las comisarías, en los juzgados, en las fiscalías, en todos estos entes que dicen muchas veces protegernos, pero que en la realidad y en la práctica no están así, Caro. Bueno, te me adelantaste desde tu experiencia contándonos ya de una vez qué cosas ves que no están bien y que deben mejorar. Yo voy a ser un poquito abogada del diablo solo para reconocer que al menos estas instituciones existen. Porque de esos estudios de derecho comparado encontramos que hay ordenamientos jurídicos donde ni siquiera existen estos espacios. Pero no nos vamos a quedar satisfechos reconociendo que existen. Parte de nuestra labor que tenemos como ciudadanos es exigir que no solo existan, sino que funcionen bien. Y mucho de lo que nosotros hacemos es ir y hacer labor pedagógica, como es este espacio, ir y hacer labor pedagógica. Y a pesar de que existen y que funcionan de forma ineficiente, yo hoy quiero hacer un llamado para los héroes que están allá atrás, porque sí hay funcionarios que hay que aplaudir. Claro. Todavía tristemente son pocos, pero sí los hay. Y esos funcionarios que están ahí, que a lo mejor puedan estar escuchándonos, miren, sumemos fuerzas, porque no pueden ser tan solo ustedes pocos, tienen que ser muchos. Porque el clamor de justicia que tiene esta sociedad es enorme. Y si de verdad queremos hablar de paz, y si de verdad queremos hablar de futuro, y si de verdad queremos vivir en la sociedad en la que queremos vivir, pues comienza desde ahí. Comienza desde tener un sistema judicial que contenga, que proteja y que no solo reaccione. Y que reaccione tarde. Cuando vemos estos casos de feminicidio disparados en Colombia, Colombia está disparada a nivel latinoamericana en tasas de feminicidio. Queremos que metan a los culpables a las cárceles. ¿Ya para qué? Queremos es que los contengan en una etapa temprana. Entonces, un llamado amoroso, pedagógico, solidario, para exigir que estas instituciones funcionen. Y desde aquí, desde Guaíras, tenemos una frase combativa. No deje así. No deje así. Eso hay que combatirlo y hay que rescatarlo. Y ya para finalizar, ¿qué cosas sí funcionan, qué no? Cosas no. Cosas que sí funcionan, por ejemplo, que tú destacas en tu libro y que aplaudo. El derecho a la libre expresión del artículo 20 de la Constitución Política. Cada vez aumentamos en conciencia de que estos espacios de conversación abiertos, de hablar sin pelos en la lengua, no es para ser feminazis, no es para de las mujeres por encima de los hombres. No, de eso no se trata. Se trata de aumentar conciencia. Cosas que sí están funcionando. La cantidad de normas que salieron en el año 2025 con enfoque de género, vean, las aplaudo. Una cosa es que ya se apliquen en la realidad, pero existen. También aplaudo el esfuerzo de la Corte Constitucional en dar mayor importancia al enfoque de género en la interpretación de las normas colombianas. Y también aplaudo que está aumentando la conciencia, no solamente nacional, sino internacional. Estamos impulsados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 5, que busca equidad de género. Así que aferrémonos de eso para corregir esas falencias que existen, porque las rutas de atención no funcionan bien, las comisarías de familia no funcionan bien, y esto que estamos hablando desde la capital, en provincia esto es mucho más complejo. Permitir la instrumentalización del sistema judicial a favor del victimario es algo, vean, eso no debe seguir así. Pero aquí estamos un poco obsesionadas con el no deje así y seguiremos trabajando. ¿Seguimos trabajando, Jimé? Claro que sí. ¿Nos escriben? Yo espero que sí. Pongan por ahí likes,
comentarios, retuiteen, compartan esto con el que ustedes crean que deben escucharlo. Gracias por estar aquí, gracias por su feedback, bueno y malo, qué cosas podemos hacer mejor, coméntenos. Que seguro los escuchamos. Yo leo cada mensajito que me ponen, yo lo leo. Por eso no estoy durmiendo tanto, voy a corregir eso. Pero cuando me escriben yo escucho. Así que aquí estamos para escuchar, aquí estamos para remar juntas, aquí estamos para agradecer, para darte ánimos, para que esta lucha que tú has asumido como propia, no solo para tu vida, sino para la vida de muchas mujeres, sigas y no desistas, no pares, Jimmy. Así va a ser. Insistir, persistir y nunca desistir. Bueno, despidámonos, les mandamos un abrazo gigante y nos estamos viendo. Gracias y adiós, adiós. Chao.